Buenos días nuevamente a todos. Bienvenidos a este espacio de formación. Mi planilla y Confenalco Valle, en convenio con Prime Digital Consulting, disponen de este escenario para directivos, personas encargadas del talento humano y todos aquellos que estén interesados en fortalecer estos conceptos relacionados que vamos a tratar el día de hoy. Mi planilla y Prime Digital Consulting agradecen a ustedes su puntualidad y participación en este curso y esperamos seguir contando con ustedes en futuras actividades. En nombre de mi planilla y con Fenalco Valle, en convenio con Prime Digital, extendemos nuevamente una cordial bienvenida a todas las personas que van ingresando a nuestra segunda sesión de cursos, a nuestra tercera sesión, perdón, para el mes de mayo contaremos con nuestra temática de manejo de conflictos. Les recordamos a todos que nuestra próxima sesión será el 20 de junio con nuestro tema inteligencia emocional y la próxima sesión será el 25 de julio con empatía. Saludamos a todas las personas que nos están acompañando a través de nuestro escenario virtual de Prime Digital Consulting y les recordamos que este programa de formación se estará desarrollando a lo largo del año 2023, teniendo una sesión mensual. Antes de iniciar, los invitamos a todos a seguirnos en Facebook e Instagram, donde podrán encontrar como Prime Digital. Y agradecemos a todos, por favor, mantener sus cámaras apagadas y micrófonos cerrados, esto con el fin de facilitar la conexión de todos los participantes y seguir los protocolos de seguridad cibernética. Nuestra conferencia el día de hoy está a cargo de Francisco Alonso Suárez, con más de 23 años de experiencia como consultor, conferencista y facilitador a nivel internacional, tratando temas de alta especialidad como innovación constante y disruptiva, planeación estratégica 4.0, competencias de relacionamiento, comunicación, estrategias y de logro, desarrollo del ser, liderazgo creativo y transformacional, gestión del emprendimiento. Ha trabajado en países como Colombia, Panamá, Perú, México y Ecuador para más de 230 empresas. Ha tenido más de 16 congresos internacionales, 33 congresos nacionales, facilitador de más de 51,000 personas en América Latina. Actualmente es CEO LATAM de Prime Digital Consulting. Algunos de sus clientes más representativos son Amazon México, la Organización Internacional de Trabajo, Fundación Carvajal, Grupo Comeva y Turán, entre muchos otros. Es administrador de empresas con especialidad en finanzas de la Universidad de los Andes, Disruptive Strategy en la Universidad de Harvard, cofundador de Prime Business desde hace más de 23 años con sus marcas internacionales, investigador y escritor de libros organizacionales, planeación estratégica 4.0 y modelo de gestión del cambio, siendo creador de modelos en procesos organizacionales, así como modelos de innovación. Adelante, Francisco, ya puedes iniciar. Gracias, Daisy. Bueno, muchas gracias a mi planilla, a cada uno de ustedes por esta sesión. Bueno, venimos haciendo unas sesiones todos los meses, casi que de manera personal también las he tomado porque obedece a una serie de competencias básicas que pues todos necesitamos y que lo interesante de este tipo de competencias es que no son competencias solamente para el trabajo, son competencias para la vida. Daisy, ¿me puedes cerrar el micrófono si eres tan amable, que se escucha ruido? Gracias. Cada una de esas temáticas está puesta en los siguientes meses. De hecho, ahí lo mencionaba Daisy, para el mes de junio va a ser inteligencia emocional, para julio empatía, para agosto negociación, para septiembre resolución de problemas, para octubre gestión de liderazgo y para noviembre vamos a tener trabajo en equipo. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes vaya teniendo como un compendio de competencias. Estas competencias a nivel teórico, que es lo que vamos a empezar a ver acá, y de pronto a nivel de reflexión, hacen parte de nuestros comportamientos cotidianos y de lo que pues, nosotros experimentamos y vivimos diariamente. El tema del día de hoy es manejo del conflicto, ¿sí? Entonces, desde ahí nos vamos a centrar, desde ahí vamos a poder trabajar y vamos a reflexionar también, pues, cuáles son los elementos que hoy en día nos crean a nosotros conflicto. Y hay que decir que el conflicto se resuelve hacia afuera con otras personas, pero el conflicto inicialmente lo tenemos con nosotros mismos. O sea, hay una relación de conflicto que primero empieza a surgir con nosotros y que después esa relación de conflicto se traslada a otros. De hecho, dentro de este tema, a mí siempre me gusta como tocar, bueno, ¿qué tan
¿Qué tanto he trabajado mis estructuras mentales? ¿Qué tanto he trabajado mis estructuras emocionales? ¿Qué tan limpio realmente estoy acerca de todos mis sistemas de pensamiento y mis sistemas de emociones? Porque pues obviamente pues todo eso es lo que inicialmente me va a generar a mí un nivel de autoconflicto, ¿sí? Y vamos a hablar desde esos dos escenarios, el autoconflicto o lo que yo genero con relación a mí mismo y lo que eso genera con relación a mí mismo, cómo lo genera hacia otros. Es importante contarles también acerca de el convenio que tenemos con mi planilla. Hoy en día, pues tenemos nuestra plataforma virtual que se llama Prime Academy. Es una plataforma ya muy madura con respecto a todo el tema de competencias blandas. Y bueno, pues para todas las empresas de mi planilla, desde 2 millones de pesos anuales, pues pueden hacer toda la capacitación de sus equipos desde esta plataforma. Tienen certificaciones muy grandes y hay cursos también interesantísimos e innovadores dentro de esto. Aquí para que ustedes puedan agendar la cita, las reuniones, lo que consideren comercialmente que puedan encontrar desde ahí. Muy bien, vamos entonces hacia la gestión de las emociones del equipo y hacia el manejo del conflicto. O sea, vamos a entenderlo también desde acá y bueno, desde qué punto empezamos nosotros a comprender el tema del conflicto. Hay algo básico que es algo muy visible y casi siempre que vamos a hablar de estructuras, y yo sé que pues lo vamos a mencionar en algunas oportunidades dentro de este taller, y es cómo funciona nuestra estructura mental, cómo funciona nuestra estructura emocional y al final cómo funciona nuestra estructura física. Y desde nuestra estructura física nosotros vamos a tener comportamientos, ¿sí? Pues los comportamientos es un resultado de cómo está nuestra estructura mental y cómo está nuestra estructura emocional. Y de hecho, aquí lo que nosotros vamos a tener son actitudes que terminan siendo diferentes formas de comportamiento recurrente en las personas. Y ese tipo de comportamientos que terminan siendo recurrentes, pues a veces obedecen a determinadas circunstancias, a un entorno inclusive social, pero yo también lo voy a decir de la mejor manera, va a depender de la salud mental y emocional que cada uno de nosotros tengamos. Y esa salud mental y emocional, siempre les pregunto a veces a las personas cuando estamos hablando de procesos terapéuticos y yo les digo, bueno, ustedes cada cuánto limpian, organizan su habitación. Digamos que la habitación, no hablemos del apartamento de la casa. Y las personas dicen, bueno, diario, cada tercer día, cada semana y posiblemente lo más largo que he podido escuchar yo es cada 15 días. Entonces, en ese ejercicio nosotros limpiamos, organizamos, sacamos lo que no nos sirve, ¿cierto? O sea, botamos la basura. La pregunta es, ¿cada cuánto nosotros hacemos ese ejercicio con relación a nuestros pensamientos y con relación a nuestras emociones? Y aquí empezamos nosotros a decir, porque sí, pues va a ser muy fácil hablar acerca del conflicto y hablar de la negociación, e igual lo vamos a hacer dentro de esta conferencia, pero realmente el conflicto inicialmente se produce por lo que tenemos en nuestra mente y por lo que tenemos en nuestras emociones. Y desde ahí empezamos nosotros a mostrar diferentes tipos de actitudes. Entonces, todas las actitudes son visibles. O sea, yo puedo de pronto a nivel de palabra mencionar que alguien me es empático y de pronto, ¿cómo te cae Francisco? Y alguien, ah, pues bien. Claro, yo puedo decir a través de las palabras algunos elementos, pero realmente, ¿qué es lo que yo termino comunicando a través de mis comportamientos recurrentes? Entonces, algo de lo que tendremos que hablar es, bueno, ¿cuáles son mis actitudes con relación al conflicto? Y aquí la pregunta es para cada uno de ustedes y cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de responderse. Cada vez que yo me enfrento a un conflicto, ¿cuál es mi actitud recurrente? ¿Me pongo agresivo? ¿Me pongo sumiso? ¿Huyo? Porque simplemente esa puede ser también otra opción. ¿O realmente de manera consciente me siento a negociar y a moverme dentro del conflicto? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es sincero y claro conmigo que cuáles son mis comportamientos recurrentes frente al conflicto. Y aquí es donde nosotros empezamos a encontrar esas grandes posibilidades de crecimiento personal. Porque, pues bueno, si yo quiero resolver todo mediante, no sé, enojo, mediante voz alta, o mediante algunos niveles de agresión, o simplemente aislándome de las personas cada vez que cada persona me va a generar algún nivel de conflicto, pues la pregunta es si esa termina siendo la mejor manera de poder resolver las cosas dentro de mi vida. Puede ser que es la única forma que yo aprendí,
y ahorita lo hablaremos, pero pues la pregunta es, ¿yo qué tendría que hacer? Y por eso ahí me refiero, creo que uno de los temas más importantes que a nosotros nos generan procesos terapéuticos son los conflictos, afortunadamente. O sea, cada vez que nosotros evidenciamos un conflicto con una pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, pues tenemos la oportunidad de ir a buscar un terapeuta y ese terapeuta va a empezar a hacer un trabajo muy interesante con respecto a nosotros, porque esa circunstancia solamente termina siendo un detonante frente a nuestra historia de vida y frente a lo que nosotros hemos vivido. Aquí vamos a entender primero, pues, cuáles son las diferencias y los conflictos, en dónde se generan esas diferencias y conflictos. Y lo primero que yo entiendo es, bueno, cuando yo tengo, cuando yo tengo un deseo y ese deseo termina siendo igual a la realidad, pues yo estoy feliz. O sea, mi deseo es igual a lo que yo estoy viendo en el mundo. Y ahí pues yo no tengo ninguna opción. Sí, cuando mi deseo termina siendo igual, pues yo tengo estados de fáciles de armonía, de alegría, pero ¿qué pasa cuando mi deseo termina siendo completamente diferente a la realidad? O bueno, ni siquiera completamente. Se empieza a alejar unos grados sobre lo que yo realmente estaba esperando. Y empiezo a ver algo absolutamente diferente. Y de hecho, me encantan estas imágenes en donde yo veo M, tú ves W, y pues estamos viendo realidades absolutamente diferentes. Pero casi que me encanta trabajarlo desde el deseo, porque el deseo es mi aspiracional. Yo aspiro que esto se haga de tal manera, yo aspiro que tú me respondas de tal manera, que tú me utilices las siguientes palabras, que tú me digas o hagas como yo quiero que se haga. Y ahí empezamos a tener una brecha gigantesca, porque pues claro, pues imagínate que el universo entero se comporte de acuerdo a nuestros deseos, pues la verdad estamos completamente fuera de un estado de realidad. Y en alguno de mis procesos terapéuticos y en alguno de mis procesos de mi vida, algo interesante que sucedía con mi terapeuta en ese momento y me hacía caer en cuenta acerca de los comportamientos adolescentes. Sí, decía, dentro del deseo y la realidad nosotros lo empezamos a madurar, porque el madurar hace parte de que yo reconozca que mi deseo no tiene que ser igual a la realidad y no tiene que ser igual ya, aquí y ahora. Hace parte de madurar y entender que el deseo y la realidad pueden ser diferentes y que yo tengo que empezar a hacer un trabajo para acercar esa realidad a ese deseo y que frente a ese deseo y a esa realidad voy a tener que enfrentar todo mi sistema de pensamientos y todo mi sistema de emociones. Entonces, aquí empezamos nosotros a decir, bueno, pues mi deseo es diferente a mi realidad. Y ojo con eso, mi deseo, por eso lo quiero colocar inicialmente en mí. Mi deseo es igual es diferente a la realidad. Entonces, ¿quién es el que está teniendo el primer conflicto? El primer conflicto lo estoy teniendo yo, conmigo mismo, con respecto a mi deseo. Y ese deseo mío, yo me lo puedo negociar a mí mismo y decir, bueno, ok, pues esto pues no es relevante, no es importante, o puedo entrar a tener un diálogo. Pero en la mayor parte de las veces yo no estoy ni siquiera dispuesto a negociar conmigo mismo y yo lo que hago es externar mi inconformidad con respecto a que mi deseo no es igual a la realidad. Entonces, cuando yo empiezo a externar, la pregunta es, ¿yo cómo externo? ¿Y de qué manera yo empiezo a externar sobre la negociación inicial que hice conmigo mismo? Yo que estoy dispuesto a negociar, yo que estoy dispuesto a modificar sobre mi deseo, hasta dónde mi deseo puede ser cumplido o no puede ser cumplido, y empiezo un proceso de autonegociación. Y aquí es donde la mayor parte nos saltamos porque siempre decimos, bueno, ve y negocia con el otro, escucha, intenta transar. No, la primera negociación que yo tengo que hacer es conmigo mismo antes de irme a negociar con el otro, antes de plantearle al otro una negociación. Entonces, dentro de esa negociación hay unas probabilidades y es que esas probabilidades me generen a mí un nivel de conflicto y que ese nivel de conflicto, que es donde ya empezamos nosotros a trasladar a otro campo, me genere un nivel de enojo. Claro, yo puedo hacer negociaciones y las negociaciones son completamente válidas, pero ¿y por qué entro en enojo? O sea, ¿cuáles son las razones por las cuales cuando mi deseo es diferente a mi realidad, entro en estados de enojo? Y bueno, esto ha sido un tema que yo he trabajado muchísimo y personalmente en mi vida, porque casi que de una manera reactiva, una manera instintiva,
de nosotros, los seres humanos, es actuar hacia el enojo, hacia el nivel de agresión, hacia otra parte que termina siendo diferente a que la realidad es diferente al deseo. Entonces, cuando esa realidad termina siendo diferente al deseo, pues bueno, pues yo puedo aceptar esa realidad y decir, ok, esa es la realidad. Pero cuando yo entro en conflicto realmente, tengo una posibilidad de entrar en un estado de enojo. Y el entrar en un campo de enojo, o en el estado de enojo, pues básicamente mis posibilidades de negociación empiezan a reducirse. ¿Y por qué empiezan a reducirse mis capacidades de negociación? Porque yo para entrar en un estado de enojo, quiere decir que ya para mí, mi deseo es verdad, es una realidad. Entonces, la gran pregunta que cada uno de ustedes se tiene que hacer asistentes a esta conferencia es, bueno, ¿qué pasa cuando yo estoy entrando en estados de enojo porque mi deseo no termina siendo igual a la realidad? ¿Vale la pena entrar en un estado de enojo? ¿Es la mejor manera de poder resolver un conflicto? ¿Es la mejor manera de poderme resolver a mí? Ah, bueno, y entonces mucha gente dice, no, es que a mí me supera el enojo, me supera mi emoción con relación a eso. Ah, bueno, pues si lo supera, pues hay un gran trabajo a nivel personal, de crecimiento personal que tengo que empezar a emprender. Porque si me está superando mi nivel automático, mi nivel instintivo, a mi nivel de raciocinio, a mi nivel humano, pues yo tengo que empezar a trabajar algo porque esos detonantes, pues básicamente hay que empezarlos a resolver dentro de la vida. Y este es un llamado a todos ustedes frente a su salud mental. O sea, yo siempre digo, ay, la resolución de conflictos es la gran posibilidad que tengo yo de encontrar cuál es mi brecha, y digo mi brecha personal con relación a un estado de paz, alegría y armonía. Porque si yo estoy entrando en estados de conflicto y en estados de enojo frente a cualquier deseo que es diferente a mi realidad, pues realmente sí estoy en un grado de conflicto interno mío y pues tengo una gran posibilidad de desarrollo personal. Entonces, pues bueno, pues que sea esta una reflexión para cada uno de ustedes. ¿Qué necesita ustedes hacer a nivel terapéutico? Así como ustedes hacen aseo a su casa, a su habitación una vez por semana o una vez por cada 15 días o una vez por mes, pues bueno, cada cuánto usted está haciendo una limpieza de sus estructuras mentales, de sus estructuras emocionales, porque ellas son las que lo están llevando a estados de enojo. Y si yo no lo resuelvo en un estado de enojo, puedo pasar a un estado más alterado, que son estados de violencia. Y bueno, y siempre les pregunto a los grupos cuando estoy haciendo este tipo de trabajo, levanten la mano, ¿quién de ustedes ha gritado a alguien? Pues todos levantamos la mano. O sea, ¿quién de ustedes ha tenido algún tipo de agresión, ha golpeado algo mientras está en un estado de enojo? Pues muchos levantan la mano. ¿Quiénes de ustedes han dejado de hablarle a una persona después de haber tenido un conflicto? Y bueno, pues muchos empezamos a preguntarnos, pero realmente son las maneras en que nosotros estamos resolviendo nuestro deseo, la manera en la que nosotros de forma autónoma resolvemos nuestro conflicto. Y esto termina siendo muy interesante porque pues des en cuenta que ese estado de negociación y ese estado no está fuera, está dentro de mí. Y algo de lo que sí quiero dejar completamente claro en esta conferencia es que realmente cualquier estado de conflicto o manejo del conflicto es un manejo del ser, es un manejo del individuo, es hacia adentro. Ah, bueno, lo represento hacia afuera y lo coloco hacia afuera. ¿Qué pasa cuando yo entro en un estado de violencia? Pues mi nivel instintivo está completamente exacerbado, o sea, estoy completamente desatado y pues obviamente pues hay un estado de violencia que pueden ser violencias verbales, violencias psicológicas, violencias físicas que terminan siendo pues las más evidentes y pues entramos en un estado ahí en donde las leyes y las normas regulan los conflictos. Entonces uno dice, bueno, pues ¿cómo manejo yo el conflicto? Pues el manejo del conflicto viene desde algo muy leve, en donde yo puedo negociar y renunciar a mi deseo, o puede irse hasta el lado extremo, en donde hay unas leyes y unas normas que van a terminar resolviendo el conflicto. Al final, todas las relaciones humanas tienen una relación jurídica también. O sea, si usted está casado, hay una relación jurídica. Si usted tiene unos hijos, hay una relación jurídica con sus hijos. Si usted tiene una empresa, hay una relación con sus clientes, inversionistas, empleados. Todo, absolutamente todo, lo que intenta realmente la ley es que todos los niveles de relación tengan unas especificaciones jurídicas dentro de esto. Entonces, las leyes y las normas al final van a ser un recurso dentro del manejo del conflicto. Porque uno dice, bueno, pues ¿hasta dónde puedo llegar? Entonces, el primer manejo del conflicto es conmigo mismo.
El segundo manejo del conflicto es con relación al otro o a la circunstancia que está siendo diferente a mi deseo. Pero ahí, pues tengo más campos. Tengo campos de enojo, tengo campos de violencia y al final me quedan las leyes y las normas con las cuales yo puedo resolver cualquier tipo de conflicto. Pero bueno, se trata de no llegar a las leyes y a las normas, ¿sí? De hecho, creo que una frase que siempre termina sonándome a mí muchísimo es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Un ejercicio que usualmente yo hago con relación, digamos, a los sistemas de cambio mental es pedirles a las personas que se cambien de silla. O sea, decirles, bueno, cámbiate de silla. Ay, qué pereza, ay, yo no quiero. Ay, claro. ¿Cómo quiero yo modificar mi deseo si me cuesta generar algunos cambios que puedan ser mínimos o de pronto sustanciales en mi vida? Entonces, el manejo del conflicto también depende de mi capacidad de adaptación y mi capacidad de cambio, porque yo me tengo que mover de lugar. Si yo realmente quiero negociar, si yo estoy viendo una M y el otro está viendo una W, pues yo tengo que moverme hacia el lado del otro. Y entonces aquí aparece un concepto que es la empatía. Ay, sí, vamos a ser empáticos, pero yo no voy a tener la capacidad de ser empático si realmente mi estructura mental y emocional está sana. ¿Por qué? Porque yo voy a estar lleno de una serie de elementos que son los que vamos a empezar a discutir. Entonces, aquí tenemos todo el campo de las negociaciones. Entonces, la negociación conmigo mismo, la negociación con relación a otro, la negociación cuando pasa un estado de enojo, la negociación cuando ya no dejó de ser negociación y pasa a un estado de violencia y hay una intervención. Y lo último que nos queda son todas las leyes y las normas. Y desde ahí podemos resolver o manejar los conflictos. Ahora, ¿hacia dónde nos tenemos que ir nosotros? Que es como el resto del proceso. Y es cómo gestionar y liderar personas. Entonces, hacia la motivación o hacia esa gestión de negociación o de emociones. Entonces decimos, pero si ni siquiera me puedo liderar a mí mismo, y ahí es donde viene esta gran opción. ¿Cómo liderarme a mí mismo? ¿Cómo transformarme a mí mismo? Y cómo empezar a tomar cierto nivel de actitud. Este video me encanta porque muestra un nivel de actitud de vida. Al final las actitudes terminan siendo qué es lo que está pasando en nuestra mente y qué es lo que está pasando en nuestro corazón. Me podría haber enojado ahí, mi deseo es diferente a la realidad. Bueno, entonces, pues vamos a depender de nuestras aptitudes y de lo que nosotros hayamos aprendido en la vida, pero aquí nos vamos a ir un poco más adentro
Porque básicamente la resolución de conflictos, sí, claro, obedece a unas técnicas de negociación posiblemente que nosotros tengamos con el otro, pero realmente lo primero que tenemos que entender es desde dónde está proviniendo realmente el conflicto y la mayor parte de nuestros conflictos provienen de nosotros mismos. Por eso, pues digamos que lo primero que tenemos nosotros son unas estructuras mentales y nuestras estructuras mentales dependen de nuestras historias de vida, de esas experiencias y de esos conocimientos que nosotros hayamos construido en toda la vida. Por eso, algunos de nosotros tendemos a tener algunos conflictos específicamente en algunos temas de la vida. ¿Sí? Porque nuestra experiencia, nuestra historia de vida ha generado que sobre esos temas empecemos a presentar nosotros mayores niveles de conflicto. Entonces, todo nuestro sistema de creencias, todo nuestro sistema de creencias, tanto limitantes como expansivas, y casi que todos nuestros sistemas de deseo, están puestos desde nuestra historia de vida y desde nuestras experiencias. ¿Y qué pasa cuando yo no he terminado de limpiar todas esas historias y esas experiencias? Cuando hay experiencias que me generan dolor, amargura, sufrimiento, pues todo eso se convierte en elementos que van a jugar un papel fundamental en una resolución de un conflicto. Entre más limpios, entre más sanos, entre más creencias expansivas tengamos, más fácil vamos a entrar a resolver conflictos. Si realmente yo siento que mi vida ha sido muy pesada, que he tenido una serie de circunstancias, y no importa las historias, lo que importa es cómo las he resuelto yo hoy en día, porque las historias pueden tener historias bastante complicadas y difíciles dentro de nuestra vida, pero yo qué trabajo le he hecho a cada una de esas historias para poderlas resolver, para poderlas interpretar de manera diferente, para ver los beneficios, los aprendizajes que tuve. Y dentro de esta estructura mental, pues básicamente sí tengo que empezar a hacer un trabajo supremamente poderoso y tengo que limpiar mi historia de vida y volver a reconstruir mi historia de vida con relación a qué, con relación a algo que necesito yo construir, que es tener unas creencias absolutamente expansivas. Y quiero que miremos este nivel de conflicto, quiero que lo miremos porque me encanta como esta construcción de conflicto que tiene esto con relación a una parte que es diferente, o sea, y observen muy bien las actitudes y los comportamientos de conflicto de los pajaritos pequeños y observen las actitudes y los comportamientos del pajarito grande, pero mírenlo desde el nivel de conflicto individual, desde el conflicto de la persona, no desde el conflicto colectivo, sino desde el conflicto individual. ¿Qué conflicto tiene cada uno de estos seres para que genere conflicto? Genero conflictos por espacio, genero conflictos por diferencias, incluso hasta raciales, por diferencias ideológicas. ¿Qué tanto conflicto nos generan lo diferente, los cambios? Pero al final, nada de esto sirve si ustedes no se autoconocen de cómo ustedes reaccionan frente al conflicto. ¿Cuáles son los conflictos más importantes que ustedes tienen con ustedes mismos? ¿Cuáles son esas creencias más limitantes que hoy en día están teniendo, que cada vez que se relacionan con otros les genera conflicto? Mucha gente me dice a mí, pues yo no sé por qué siempre presento conflicto con mis jefes. Pues estoy teniendo un conflicto con relación al poder. ¿Sí? A veces las personas generan muchos conflictos dentro de las relaciones de pareja o generan muchos conflictos con relación a ciertos géneros. Genero más conflicto con mujeres o genero más conflicto con hombres o genero más conflicto inclusive con relaciones que están establecidas o simplemente con cosas que yo considero injustas en el mundo. Entonces, volvemos nuevamente, deseo diferente a la realidad. Y mientras ese deseo termine siendo diferente a la realidad, pues miren, o sea, ahí hay un conflicto, el conflicto se sigue resolviendo, a veces los conflictos se vuelven de manera colectiva porque nos encanta unirnos a los conflictos también de otros, o sea, se entiende que todos pertenecemos a un conflicto, y básicamente los conflictos al final terminan siendo más conflictos del individuo, que claro, se van a tener que resolver con calma,
A veces cuando tenemos que hacer una intervención en un equipo, porque el equipo está presentando conflicto. ¿Por qué presenta conflicto? Por su nivel de creencias, por las emociones que está generando, está creando con relación a otros. Pero des en cuenta que todos ellos entraron en un nivel de conflicto menos el pajarito grande, porque su nivel de pensamiento y su nivel de emoción es absolutamente diferente. Entonces, nosotros podemos ver un 9 y el otro puede ver un 6 y puede ser que nos riamos frente a la diferencia que estamos nosotros observando y frente a esa diferencia tratemos de hacer algo, pues, ¿por qué no de manera armónica? ¿Por qué no de manera feliz? ¿Por qué no de manera amigable? Porque lo podemos hacer también de otra forma, ¿sí? Y venimos a la estructura más compleja de todas, y es la estructura emocional, porque a la final, claro, el conflicto está dentro de la estructura mental, pero nosotros lo convertimos en emociones, lo convertimos en emociones que pues pueden producir pues ciertas condiciones que afectan de manera directa lo que yo necesito resolver y las emociones, pues hoy en día podemos dividir dos tipos grandes de emociones, unas emociones que están desde el temor, desde el huir, desde el agredir, y básicamente es una emoción de temor que tiene dos acciones, o sea, todas las emociones que nos generan a nosotros temor generan dos acciones instintivas básicas, huir o agredir. O sea, ahí inmediatamente, si yo entro en un estado de temor, pues tengo dos posibilidades, o me voy o me quedo callado completamente, o realmente empiezo a generar un nivel de enojo y ese nivel de enojo puede generar un nivel de agresión o de violencia. ¿En dónde están ellas? En incomodidad, en ansiedad, en estrés, en preocupación, en celos, en temas de culpa, en lamentaciones, en resentimientos, en quejas, en tristezas, en faltas de perdón y en volverse víctima. Al final, una negociación, pues yo me puedo volver víctima dentro de la negociación. Y volverme víctima es encontrar una serie de elementos que justifican por qué mi realidad tiene que ser como tiene que ser, como yo la quiero. Pero tengo otro nivel de emoción que es absolutamente diferente y este nivel de emoción está basado en amor, en alegría, en armonía, en satisfacción y estas emociones pues tienen otros componentes. Es diferente intentar negociar desde la armonía a negociar desde el estrés o desde la preocupación o desde los celos. Será diferente negociar desde la satisfacción que desde las quejas y desde la amargura o desde la tristeza. Des en cuenta que son posiciones emocionales, pero la pregunta es, ¿cuál es la emoción que más los gobierna? Y las emociones que nos gobiernan a nosotros dependen de nuestras historias de vida, claramente. Y les hemos permitido que nos gobiernen y les hemos permitido que tomen obviamente todas las condiciones automáticas dentro de nuestro ser. Pero básicamente nosotros como seres ya, digamos, maduros en un proceso adulto, pues tenemos la posibilidad de trabajar nuestras emociones. O yo siempre tengo que ser enojado, o siempre tengo que estar en una condición de estrés, o siempre tengo que estar en un estado de preocupación. No, yo puedo empezar a mover cada uno de esos elementos y de moverlos de manera inteligente y empezarlos a mover con procesos personales míos y empezar a colocar estados de amor, de alegría, de armonía, de energía, de satisfacción, porque yo también me merezco eso, ¿sí? Y me lo merezco en una negociación y puede ser que en la negociación o en el conflicto no lo gane, pues no necesito ganarlo. Pero bueno, pues algo estoy aprendiendo con respecto a eso, eso tiene un costo, el proceso de aprendizaje, y puede ser que lo tome inclusive hasta con alegría dentro del final del proceso. Me encanta pensar en que somos seres responsables, en que todos los niveles de conflicto a los cuales nos enfrentamos los hemos creado, absolutamente a todos. Entonces, cada nivel de conflicto que yo he creado en mi vida, pues soy responsable de esa creación de conflicto. Y esa creación de conflicto, pues de una u otra manera, si yo termino siendo responsable, pues tengo la capacidad de modificarlo, tengo la capacidad de estructurarlo. Si yo soy víctima dentro de un conflicto, pues dentro de ese conflicto, pues a no ser de que haya un castigo, haya una pena, haya algo, y yo porque tengo que estar esperando una circunstancia como esta. Entonces, recuerden, el manejo del conflicto va desde mi manejo personal al manejo con el otro, hasta lo que hoy en día determinan las leyes y las normas, y esas leyes y normas, pues de una u otra manera van a terminar regulando el conflicto. Si yo necesito irme a un proceso jurídico, penal, el que sea, pues voy a poder llegar hasta ese nivel de distancia. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde realmente lo necesité dentro de esto? Entonces, las emociones, claro, las emociones son las que mueven el pensamiento, lo disparan. Y ojo con esto, lo colocan en un nivel automático, inconsciente, instintivo,
o lo pueden colocar en estados obviamente un poco más elevados de conciencia que me permiten a mí tener otros resultados absolutamente diferentes dentro de la negociación. Y esto lo primero que yo tengo que discutirlo y tengo que resolverlo es hacia mí, conmigo mismo. Si hoy en día en mí gobiernan estados de temor, estados de estrés, estados de culpa, estados de tristeza, estados de amargura, pues básicamente pues tengo que hacer un trabajo muy importante en mi vida para poder salir de esos estados y tengo que trabajarlo con disciplina, tengo que buscar los terapeutas que necesite, las escuelas que necesite, necesito resolver porque hay un conflicto interno en mí a nivel emocional, que cada vez que se presente un conflicto con relación a otro o con relación a otros, pues todos esos sistemas emocionales van a salir de manera automática en cada uno de nosotros. Entonces, por eso muchas veces cuando uno dice, necesito resolver el conflicto dentro de un equipo, la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los que están realmente generando conflicto? Porque son personas específicas las que generan conflicto porque el conflicto lo tienen adentro y adentro y desde adentro necesita ser resuelto inicialmente. Entonces, toda la parte emocional termina siendo un campo absolutamente importante dentro de nosotros. Y de hecho, pues yo creo que todos y cada uno de ustedes, bueno, los que no, pues se los dejo de tarea porque realmente es súper poderosa la película Intensamente. O sea, la película Intensamente está diseñada de tal manera de explicar de una forma muy fácil y muy sencilla cómo yo creo estructuras mentales y cómo creo estructuras emocionales y cómo esas estructuras emocionales empiezan a crear registros en la mente que van a terminar resolviendo de una u otra manera todas nuestras esferas de la vida. Pero la manera en que nosotros gestionemos, limpiemos y trabajemos sobre todo nuestras historias de vida, pues lo vamos a resolver. Porque muchos de nosotros vamos a resolver en las oficinas y en los trabajos lo que no hemos resuelto en nuestra vida. O sea, carencias afectivas de nuestros padres, violencia dentro de nuestras casas, temas obviamente de abandono. Y uno dice, ¿y eso no es conflicto? Claro, estamos hablando de un manejo del conflicto del ser y un manejo del conflicto de mis pensamientos y un manejo del conflicto de mis emociones. Que ojo con esto, se representa en los conflictos externos, se representan los conflictos con otros y se representan todos los conflictos jurídicos y todas las cosas que nosotros decidamos crear dentro de nuestra vida. Vamos a ver una parte aquí muy pequeña de la película Intensamente, pero se la recomiendo. Yo me la he visto N cantidad de veces y sobre eso pues he diseñado inclusive talleres y cosas porque necesitamos reconstruir esas historias, limpiarlas, trabajarlas, entenderlas de manera diferente, procesarlas y quitarle todo el poder automático que tienen nuestras historias de vida, a veces inclusive dentro de la relación con otros y por qué no decirlo claramente en el manejo del conflicto. Y ahí estaba él. Hola, Riley. Eres nuestra pequeñita. Era increíble. Solo Riley y yo para siempre. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. Hola, yo soy Alegría. Qué gusto. Tengo que... No importa. Deja que me encargue. Gracias. Y ya conocen a Tristeza. Ella es... La verdad no estoy segura de qué hace. Y revisé y no tiene a dónde ir, así que aquí está y aquí estamos y es genial. Me gusta. Ok, continúa así. Bien hecho. ¡Oh, gira, gira! Tienes temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Lento, lento. ¡Oh, cuidado! Ah, ya pasó, ya pasó. Gracias, gracias por su apoyo. ¿Y seguimos? Elia, ahora Él es Furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos harás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos ese plan! Después de que tú te comas esto. Riley, aquí viene el avioncito.
Oh, un avión. Oiga, tenemos un avión. Mucho cuidado, algo por aquí huele muy mal. Ato, ¿qué es esto? Ella es desagrado. Básicamente evita que Riley termine envenenada, física y socialmente. No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio. Un segundo. Esto con- La isla de las bobadas es mi favorita. Sí, bobadas es la mejor. La isla de la amistad también es fantástica. ¡Oh, y adoro la isla de la honestidad! Es la verdad. Y claro, la isla de la familia es fabulosa. El punto es que las islas de personalidad hacen a Riley. Descansa. Amamos a nuestra niña. Tiene buenos amigos y una gran casa. Nada podría estar mejor. Después de todo, Riley ya tiene 11 años. ¿Qué podría pasar? Ok, no es lo que tenía en mente. Bueno, esto me parece súper oportuno. No es lo que tenía en mente. Entonces volvemos nuevamente a la definición del deseo diferente a la realidad. Cuando nuestro deseo es diferente a la realidad, inmediatamente entro en conflicto. Y pues obviamente puedo entrar en estados de temor, en estados de ira, en estados de tristeza, porque pues básicamente las cosas pues no son iguales a las que yo en este caso pues obviamente estoy esperando. Y desde ahí desprendemos absolutamente todos los conflictos con relación a mi trabajo, los conflictos con relación a lo económico, los conflictos con relación a las relaciones de pareja, padres, hijos y demás. Y tenemos toda la gama, obviamente, de diferencias frente a lo que yo deseo y a lo que es la realidad. Y frente a eso, pues me queda a mí como la posibilidad de autogestionarme, porque no me va a quedar otra posibilidad. Aquí hay una posibilidad y una responsabilidad de nosotros de autogestionar mis pensamientos, de autogestionar mis emociones. Y si esos pensamientos y esas emociones me superan, pues yo necesito profesionales que estén ubicados dentro de esto y que me ayuden a resolver y a manejar y a tener una visión diferente de absolutamente todo esto. Entonces, yo sí voy a elegir la manera en que voy a ver el conflicto. Yo sí tengo la posibilidad de elegir cómo lo quiero yo observar, cómo lo quiero yo ver, cómo lo quiero yo experimentar. Y uno diría, pues sí, pues no, es que nos va a enseñar las técnicas win-to-win de cómo vamos a manejar. Pues todo eso funciona solo si la naturaleza del individuo está bien. Porque yo puedo tener la técnica win-to-win, puedo tener otra técnica de negociar, y cualquiera de esas técnicas de negociación depende simplemente de lo que tenga la estructura mental, la estructura emocional y el nivel comportamental de ese que está en medio del conflicto. Y ahí es donde a veces como que no nos preguntamos nada de eso. O sea, ¿es más fácil resolverlo a través de una técnica? Pues no. En esta conferencia básicamente está es cómo resuelves tus propios conflictos y cómo te das cuenta que tú eres el creador del conflicto y que el que tiene que manejar el conflicto inicialmente, primero, contigo mismo, eres tú. Y que ese conflicto, si yo lo estoy evidenciando en mi historia de vida, en el transcurso de toda mi historia de vida, pues algo que empieza a ser absolutamente evidente que yo tengo que resolver. Que yo no lo alcanzo a resolver conmigo mismo, pues bueno, pues tengo que buscar ayuda, tengo que buscar soporte, porque bueno, es lo mismo, o sea, la gente dice, ay no, yo no voy al psicólogo, yo no voy al psiquiatra, o yo no voy, pues bueno, pues si usted quiere construir un edificio y no llama a un arquitecto y un ingeniero, pues la verdad es que el edificio nunca le va a quedar bien. Entonces hay profesionales que están dedicados a este tipo de carreras y que nos vayan a ayudar a resolver y a manejar los conflictos internos que nosotros tenemos, porque desde el conflicto interno es de donde se despliegan el resto de conflictos. Y podemos empezar a tener diferentes maneras
de experimentar y de ver la vida, porque ahí es donde empezamos nosotros a tener cada uno de los conflictos. Si yo los llevo a un nivel de agresión o a un nivel de violencia, pues me voy a quedar solo, porque pues nadie va a soportar que cada vez que me tenga que hacer una retroalimentación, que cada vez que me tenga que decir algo de lo que yo quiero hacer, porque todo lo que quiero hacer es todo lo que se me da la gana, pues voy a empezar a entrar en un estado de negación y pues voy a empezarme a aislar de las personas. Y ahí es donde empezamos nosotros a tener, bueno, la posibilidad de ver de maneras diferentes la vida y empezarla a resolver. Y claro, si yo tengo que negociar, para mí va a ser muchísimo más fácil ser empático con relación al otro, porque no estoy resolviendo mi tema, estoy intentando entender el tema del otro y desde entender el tema del otro, pues yo voy a poder tener una mayor capacidad de negociación y de comprensión del otro. Mientras yo esté de manera automática resolviendo todos mis rollos y todas mis cosas, pues yo no voy a tener nunca la posibilidad, si esté utilizando la mejor técnica de negociación, nunca voy a tener la mejor posibilidad para poder llegar a una negociación. Entonces uno a veces llega, nosotros elaboramos talleres, hacemos talleres de equipos y a veces al final del taller toca decir, mire, de todo el taller, pues estas 28 personas están dentro de una condición favorable, pero estas 2 personas no, porque esas 2 personas son las que están generando el nivel de conflicto y hay que resolver a esas 2 personas o no va a resolver el conflicto. Entonces, en medio de esto, pues uno puede crear todas las experiencias que sean. La última termina siendo la estructura física, que es todo lo que se evidencia. Nosotros ahí evidenciamos la vitalidad, la salud, la capacidad del sueño, la alimentación, la posibilidad de utilizar el paisaje, la vegetación y el ambiente, pero la estructura física son los comportamientos, ¿sí? Entonces, pues yo puedo llegar a negociar con una estructura física de indiferencia completamente cerrado, pues yo ya sé, toda su actitud está diciéndome con claridad cuál es su comportamiento y qué es lo que le está pasando en su mente y lo que le está pasando en sus emociones. Entonces uno dice, pues hay caso de hacer algún tipo de negociación, ahí no hay ningún caso. O sea, hay que hacer otro tipo de trabajo diferente. Hay que intentar modificar, pues obviamente, pero la estructura física termina siendo el resultado, ¿sí? Entonces, pues sí, trabajamos en comportamientos observables en las empresas, pero para poder trabajar en los comportamientos observables dentro de las empresas hay que trabajar en lo que está sucediendo en las creencias expansivas y lo que está sucediendo en las emociones de motivación de las personas. Y ahí podemos empezar a tener comportamientos. Si yo digo, voy a manejar el conflicto, y una manera de manejar el conflicto es con mi actitud, pero mi actitud se resuelve desde lo que yo tengo adentro. Y desde ahí voy a poder mostrar una actitud física que realmente me esté hablando de un elemento que termina siendo fundamental. Algo de lo que más genera conflicto dentro de nuestras relaciones es la comunicación. O sea, ahí es donde nosotros empezamos a tener los mayores niveles de conflicto, sea la comunicación escrita, sea la comunicación verbal, inclusive sea la comunicación corporal, porque ahí es donde evidenciamos una diferencia entre lo que yo espero y lo que yo quiero. Mientras yo espero un acto tierno y posiblemente unas palabras, no sé, suavizadas con respecto a un proceso de retroalimentación, pues la otra persona llega y me dice, mire, claramente, como dice uno, le voy a cantar la tabla y estas son estas 3 cosas que tengo que decir. Entonces, ahí empiezo a entender yo que la comunicación es uno de los elementos fundamentales que nos genera la mayor parte de conflictos. A veces mandamos un WhatsApp, o sea, a veces mandamos un audio y no estuvo con la actitud ni la empatía. No tuvo el lenguaje en palabras o vocabulario adecuado. Y posiblemente yo le coloqué un tono que tampoco iba a permitir. Y además de eso, pues si yo tengo a la persona al frente, pues posiblemente un tema de lenguaje corporal inadecuado. Entonces, en medio de las relaciones, lo que más afecta, digamos, los niveles de conflicto son los niveles de comunicación. Y el nivel de comunicación, yo también lo tengo que entender desde lo que yo escucho. Y cuando yo realmente tengo muchos prejuicios en mi mente y tengo muchas emociones de dolor, de resentimiento, siempre voy a interpretar desde ahí. O sea, mis filtros dentro de las relaciones son lo que yo tengo en mi mente y lo que tengo en mis emociones. Esos son mis filtros. Entonces, puede ser que yo esté diciendo, ay, qué linda mañana, qué lindo, qué bonito. Entonces el otro va a decir, uy, pero
A mí, mi creencia es que las personas melosas y cariñosas son las más en las que menos tengo que confiar. Entonces uno dice, imagínate, o sea, imagínate una creencia de esa envergadura. Entonces el nivel de relación y el nivel de conflicto entre los dos, pues va a ser muy complicado porque la otra persona tiene una creencia de que si yo soy muy cercano, si soy muy afable, si además soy muy alegre, pues soy la persona más desconfiada que puede tener en su vida. Aquí es donde empezamos a combinar nuestros sistemas de relación, entendiendo que nuestro sistema de relación pues empieza desde la comunicación, ¿sí? Empieza desde el mismo lenguaje corporal, desde lo que yo leo. Es que, ¿qué es lo primero que yo le miro a una persona? Los zapatos. Si la persona no tiene limpios los zapatos, es una persona descuidada, irresponsable. Yo no sé, pero yo como tengo ese campo de creencias con relación, digamos, a alguien con el cual yo necesito entablar. Venga, voy a conocer a esa persona, voy a entablar una comunicación con esa persona y voy a permitirme tener, pues obviamente, algunos elementos que nos puedan obviamente contrastar y desde ahí poder entender como al otro individuo. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a negociar, básicamente, pues realmente hay que tener una actitud de empatía, hay que tener un lenguaje corporal que acerque realmente a la persona, hay que utilizar las palabras y el vocabulario adecuado y posiblemente tendremos que cuidarnos mucho en los tonos y pues básicamente en las emociones con las cuales yo voy a empezar a colocar lo que necesitamos nosotros colocar. Aquí algo que me parecía interesante y alguien menciona, pues es normal que una persona pueda decir que se siente incómoda cuando está en un grupo muy grande de personas desconocidas. Claro, pero ¿eso en dónde está? ¿Por qué se siente incómodo o se siente incómoda en un grupo de personas grande? ¿Qué es lo que le está pasando en su estructura mental y emocional? ¿Qué es lo que no ha superado dentro de su historia de vida? ¿Qué es lo que le está sucediendo en sus creencias y en sus emociones? Por eso la pregunta que hace ahí Laura Alejandra dice, ¿y cómo se puede trabajar eso? Esa persona tiene que ser responsable y autorresponsable y decir, estoy teniendo una dificultad relacional. ¿Cómo así que me puedo relacionar en un one-to-one, pero cuando hay más personas, ¿por qué me estoy sintiendo cohibido o cohibida? ¿Por qué me estoy sintiendo incómodo? Hay algo que se está disparando desde mi inconsciente y necesito resolverlo. Cada uno va a determinar lo que necesita resolver, lo que necesita hacer dentro de sus vidas, ¿sí? Es importante en este campo poder entender y comprender que la comunicación es fundamental dentro de cualquier proceso de conflicto, inclusive la comunicación conmigo mismo, porque pues yo tengo diálogos, entonces yo qué tan empático soy conmigo mismo cuando estoy teniendo diálogos, qué tan directo estoy siendo conmigo mismo, pero cuando lo coloco hacia afuera, digo, uno de los aspectos que más nos genera a nosotros niveles de conflicto a nivel de las relaciones, pues tiene que ser la comunicación. Yo entendí esto, tú entendiste esto, tú me dijiste esto, tú me levantaste la voz acá, tú colocaste esto, y pues en medio de eso, pues todo el campo de interpretaciones que cada uno, pues básicamente, pues empieza a tener. Lo ideal es poder detenernos en la mitad del conflicto, y en medio de ese conflicto, y lo vuelvo a repetir porque se los he repetido muchas veces, recuerden que el conflicto es que hay un deseo y la realidad es diferente al deseo. ¿Quién desea? El individuo. La realidad es lo que me está colocando el universo. Entonces, yo como individuo tengo que entender para qué tengo ese deseo, qué tanto puedo negociar con ese deseo, hace parte de algo que obedece a mi estructura mental, hace algo parte de lo que obedece a mi estructura emocional, lo puedo resolver, no lo puedo resolver, y tengo la capacidad de parar completamente el conflicto y entender de pronto, inclusive, que no hay conflicto. ¿Sí? Como me encantaría que en Bogotá hubiera mar. Pero yo de eso puedo hacer un conflicto conmigo mismo. Y todos los días me puedo levantar y me puedo quejar todos los días de Bogotá. Y lo mismo le sucede a las personas dentro de las empresas. Todo el mundo quisiera ganar 5 veces, 10 veces más, tener un jefe que no les haga ningún proceso de retroalimentación, o de pronto alguien quiere tener dentro de su compañía compañeros parranderos que todos los viernes se vayan a tomar, a comer, y si no es una compañía que tiene esa cultura, entra en conflicto con la cultura. Y cada uno de esos elementos siempre tienen que ver. Es diferente el deseo a la realidad. Pasos, tengo que negociar conmigo mismo. Después negocio con el otro o negocio con el entorno, me tengo que mover de lugar, puedo utilizar herramientas de negociación, pero básicamente esto no se va a dar si lo que está sucediendo en mí es diferente. Por eso me encanta muchísimo y les recomiendo que lean
el viaje a Ítaca, que pues es uno de los versos de la Ilíada, y en un momento dentro de ese viaje dice: si no hay lestrigones, cíclopes y airados poseidones en tu alma, nunca los vas a encontrar. Quiere decir que si mis pensamientos son altos, elevados, pues yo creo que voy a tener la menor posibilidad de generar conflictos en mi vida. El tema primero es, pues, ¿para qué genero tantos conflictos? Esos conflictos, ¿de qué obedecen? ¿Cómo los puedo resolver en mí? Y después, ¿cómo los puedo al final resolver en otros con relación a lo que tenemos que hacer? Hay mucho trabajo, mis queridos asistentes a esta conferencia, pero hay un trabajo inicialmente de autorresponsabilidad. ¿Qué tanto conflicto generan sus estructuras de pensamiento? ¿Qué tanto conflicto generan sus emociones? ¿Y qué tanto trabajo tienen que hacer ustedes para llegar a ser personas más armónicas, más amorosas y pues obviamente más cercanas y poder de una u otra manera llegar a hacer negociaciones, posiblemente en medio de un conflicto, pero dejándolo solamente desde ahí para podernos mover de lugar? Si hay alguna pregunta, pues tenemos el chat, de verdad, muchas gracias. Les quiero recordar que tenemos una promoción de Prime Academy de 2 millones de pesos anuales y desde ahí pueden capacitar un número de personas. Ahí hay programas de certificación, programas de alta dirección, programas de innovación, hay diferentes tipos de competencias y bueno, les dejamos nuestros datos. Nosotros dictamos talleres presenciales, grupales, programas de formación para compañías, temas de cultura organizacional y pues tenemos también toda una línea a nivel de tecnologías, de metaversos y demás. Les quiero agradecer pues obviamente todo el tema. Espero que cada uno de ustedes haga un trabajo interno sobre, bueno, yo cómo genero conflicto y cómo lo resuelvo para que puedan encontrar elementos de autogestión y autorresponsabilidad. Necesitamos sanar muchas cosas dentro de nuestras historias de vida y cada vez que sanemos algo y podamos ir avanzando en esos pasos de sanarlo, seguramente van a presentar menos conflictos y van a poder resolverlos de mejor manera. Así que a todos ustedes, de verdad, muchas gracias. Los esperamos en Prime Digital. Muchas gracias a mi planilla. Y pues nada, pues están ustedes cordialmente invitados a la siguiente sesión en el mes de junio. A todos, muchas gracias. Vale, muchas gracias Francisco y muchas gracias a todos por su participación. Les recordamos que al iniciar llenaron un formulario de inscripción, entonces no hay necesidad de diligenciar asistencia. Les recordamos a todos nuestra próxima sesión el 20 de junio con nuestro tema inteligencia emocional. Muchas gracias a todos por su participación.